Bienvenidos al repaso de Escuela Sabática para Adultos, en ese su canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañen en esta hora. Queremos que cada uno de ustedes pueda tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Así que este repaso tiene ese propósito, pero también tiene el propósito principalmente de conocer la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar, como siempre, con una oración para que podamos recibir de parte del Espíritu Santo su dirección. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y los de toda nuestra casa. Te pedimos humildemente que nos habilites con poder en esta hora, que quites todo ruido de nuestra mente, y que tu Espíritu Santo sea, Señor, en esta hora, nuestro guía, nuestro director en este repaso de lección. Abre nuestra mente, Padre eterno, para que podamos entender tus grandes verdades. Bendícenos con tu presencia, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo humildemente. Amén, amén. Los engaños finales de Satanás. Es la lección número 10. Para el 13 de junio del año 2023. Quiero invitarles para que tengan a la mano sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y podamos juntos gozarnos en la palabra de Dios. Sean nuevamente bienvenidos cada uno de ustedes a este repaso de lección en este su canal, Estudiando el Verbo. Y como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que nos apoyen con su manita arriba, ¿sí? Y que puedan compartir este material cristiano que no tiene otro propósito más que bendecirlos en su vida. Gracias por ese noble gesto que sin duda van a hacer. Vamos, como siempre, a entrar a la palabra de Dios, al versículo de memoria, que en realidad está muy corto. Para ello quiero invitarles a que abran la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, donde nuestro amado Maestro Cristo Jesús pronuncia unas palabras que nos deben de ayudar a entender perfectamente qué es lo que quiere Él de nosotros. Juan 17:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una forma en la que podamos ser santificados, y dice Jesús que es en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, ¿verdad? Todo lo que está aquí sin duda se contrapone con lo falso, con la mentira, con lo que no es verdadero, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y vamos a entrar, como siempre, a la introducción que hemos preparado para siempre, casi siempre, en donde vemos que en los últimos días de la historia de esta tierra, el diablo intentará forjar
una unión de iglesias llamada ecumenismo. ¿Verdad? ¿Qué significa eso de ecumenismo? Vamos rápidamente a ver lo que significa ecumenismo, y para ello pues vamos a valernos de lo que está ahí en la red para que podamos nosotros saber qué significa ecumenismo. ¿Verdad? Es una palabra muy interesante. Ecumenismo. ¿Cuál es su significado? De acuerdo a lo que vemos aquí, es un conjunto de iniciativas suscitadas en las iglesias o comunidades cristianas que se dirigen a alcanzar por medios doctrinales y prácticos la unidad entre los cristianos. ¿Verdad? En otras palabras, el ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde de las grandes cismas. ¿Verdad? Etimológicamente, la palabra ecumenismo viene del término griego oikoumene, que significa universal. Aplicada a nuestro caso, significa el movimiento que trata de reunir todas las iglesias cristianas de cara a la evangelización del mundo. ¿Y adivinan quién está liderando este movimiento de reunir a todas las iglesias cristianas de cara a la evangelización del mundo? ¿Verdad? Con sus falsas doctrinas, ¿verdad? Sin duda. ¿Quién creen? Sin duda, Babilonia. ¿Verdad? Entonces, una de las grandes mentiras, uno de los grandes engaños que intentará forjar Satanás es la unión de las iglesias a través del ecumenismo con poderes estatales para propagar sus falsedades y oprimir al pueblo de Dios. Hay dos pilares centrales en las estrategias de Satanás para unir a todas las religiones para finalmente formar la marca de la bestia. ¿Verdad? La inmortalidad del alma, que tiene que ver con la adoración de muertos, de inclinarse ante las imágenes, de traer ofrendas a los muertos, dio paso también a la doctrina cristiana de los santos. ¿Verdad? Esa celebración que hacen en agosto, ¿verdad? Más bien en el 30 de octubre en adelante, hasta el 2 de noviembre de cada año. ¿Verdad? A los seres queridos supuestamente fallecidos y que se da a que hoy en día estos seres queridos están flotando en el aire a nuestro alrededor, deseando comunicarse con nosotros. Cuando nosotros revisamos Apocalipsis 14:13, ¿sí?, nos damos cuenta de una gran mentira. Apocalipsis 14:13, ¿qué dice? Apocalipsis 14:13: y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todos los que han muerto están descansando, han sido llamados al descanso hasta que venga Jesús, ¿sí? Unos para que resuciten para vida eterna y otros para que
resuciten para condenación y vergüenza eterna. Sí, esa es la verdad. Y el primer engaño babilónico es, sin duda, es una falsa comprensión de la muerte que abre el camino para la influencia engañosa del espiritismo. El segundo engaño se centra específicamente en la adoración. Es por eso que en esta semana estudiaremos sobre los engaños finales de Satanás sobre el mundo. Analizaremos la condición depravada que reinará en la tierra y cómo el pueblo de Dios, quienes son llamados a la santidad, tienen la misión de advertir al mundo sobre el muy cercano fin de los tiempos. Este final cercano del fin de los últimos tiempos, ¿sí? Ya hemos dicho en qué año inició, ¿verdad? De acuerdo a la última profecía más larga que hay en la Biblia y que se encuentra en Daniel 8:14, ¿verdad? Vamos al primer punto entonces, los engaños de Babilonia. Hay un engaño universal que Babilonia, sí, pretende llevar a cabo. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a abrir la Biblia. Somos el pueblo de la Biblia. No hay camino que el hombre, más bien, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. La Nueva Versión Internacional, miren lo que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte, ¿verdad? Bien. Jesús profetizó ahí, no solamente en Marcos 13, sino también en Mateo 24, que falsos profetas engañarían al mundo con señales y prodigios, y de ser posibles engañarán a los que quieren ser fieles a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le harán? En el pasado, ya lo vimos en la lección anterior, Babilonia mantuvo a las masas en la ignorancia, apartándolas completamente de la Biblia y enseñándoles como verdad filosofías humanas. Inclusive, si usted revisa en internet la historia acerca de las Biblias, usted puede darse cuenta que hubo un tiempo en que estas fueron quemadas. No querían que el pueblo se enterara de la verdad, ¿verdad? Por eso el versículo de memoria dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y en eso consiste el engaño universal de la gran Babilonia. Babilonia es un instrumento, sin duda, del dragón de las 7 cabezas, ¿sí? Que no es otra cosa que es el símbolo, ¿sí?, de todas las culturas idólatras, paganas, ¿sí?, que tienen a otros dioses en vez de tener al Dios verdadero. En el presente se sigue actuando igual. Presenta razonamientos humanos que apartan a las masas de la verdad bíblica, ¿verdad? Y el fin, casi todos seguirán ciegamente a sus líderes para adorar a Satanás, ¿verdad? Vamos a estas citas que se encuentran ahí en Apocalipsis,
capítulo 13, versículos 3 y 4. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, que estaba tan pronto como naciese. ¿Verdad? Versículo 14 y 15. Leemos nuevamente ahí en Apocalipsis 13, 3 y 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón, como ahí vimos aquí en Apocalipsis 12, es una bestia con 7 cabezas y en cada cabeza 7 diademas, ¿verdad? Y adoraron, versículo 4, al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ya dijimos que una bestia en Apocalipsis es un poder político, ¿verdad? En este caso es no solamente político, sino religioso, ¿verdad? Ahora, solo el estudio de la Biblia, dirigido por el Espíritu Santo, nos puede distinguir, nos puede hacer distinguir la verdad del error. Vayamos ahora a otra de las grandes engaños que Satanás desde un principio, ¿sí?, implantó en el ser humano, y que hasta ahora, hasta esta fecha, hasta este tiempo del fin, sigue afirmándola, ¿verdad? Ahí leemos en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿En qué consiste esa gran mentira? En decirle al ser humano que no morirá. Pero la pregunta es, ¿los seres humanos están muriendo? Sí, están muriendo, literalmente, ¿verdad? ¿En qué consiste la mentira entonces? Consiste en hacer creer a la gente que solo muere el cuerpo, ¿verdad? Esta es una idea filosófica griega que viene desde Sócrates hasta Platón, y que ha sido adoptada por diferentes teólogos como Agustín de Hipona, ¿verdad?, entre otros, y que han tenido mucha influencia dentro de la Iglesia Católica, y por eso es que han adoptado todas estas falsas doctrinas. La relación entre Babilonia y el espiritismo es evidente, ¿verdad? La relación entre Babilonia y el espíritu es evidente. Vayamos rápidamente a ver qué dice Apocalipsis 18:2. ¿Verdad? Apocalipsis 18:2. ¿Qué dice? Y clamó con voz potente, ¿quién? Otro ángel, ¿verdad?, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas aquellas iglesias que conforman Babilonia se han hecho guarida de demonios, ¿verdad? Esto implica que la cristiandad actual abraza doctrinas de demonios, ¿verdad? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Vayamos a Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abran sus Biblias. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se está cumpliendo esto? Sí. Ya tiene rato que se está cumpliendo, ¿verdad? Ahora, la más arraigada es aquella que enseña que
como dijo Satanás a Evo, la persona no muere, es inmortal, ¿verdad? Si has aceptado a Jesús como Salvador, vas directamente al cielo al morir, ¿verdad? Eso es un engaño, ¿verdad? Si has aceptado a Jesús como Salvador, vas directamente al cielo al morir. Si no, tal vez vayas al infierno o vayas como un espíritu esperando a una nueva oportunidad. Todo esto es un engaño, ¿verdad? La inmortalidad natural del alma contradice directamente la palabra de Dios, ¿verdad? Que enseña que la muerte es como un sueño del que despertaremos en la resurrección, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza eterna, ¿verdad? Basta solamente con una cita, por lo menos. Esta cita se encuentra en Eclesiastés 9:5, donde dice que todos los que vivimos habremos de morir, pero los muertos ya nada saben. Así que vamos rápidamente a Eclesiastés para leerlo directamente de la palabra de Dios. (9:5) Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y en Salmos 115:17, Salmos 115:17, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, ¿verdad? Y en Apocalipsis 20:5-6, Apocalipsis 20:5-6, ¿qué dice? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Yo digo amén, ¿verdad? Todos sabremos que habremos de morir, sí, pero los muertos ya nada saben. Toda doctrina que contradice la palabra de Dios es una doctrina satánica, ¿verdad? ¿De dónde viene? Viene desde un principio, cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás, al contrario, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué terrible engaño, ¿no? Vamos con otra mentira que seguramente Satanás empleará en esos últimos tiempos, y es el falso día de reposo. Leemos en Ezequiel 8:16. Ezequiel 8:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Verdad? Dentro de la iglesia y del pueblo de Dios, ¿sí? Había
es apostasía, ¿verdad? Es decir, también los elegidos, ¿sí? Muchas veces son engañados, ¿verdad? Es lo que nos muestra la palabra de Dios, ¿verdad? Estaban adorando en el día del sol, es decir, el primer día de la semana, ¿verdad? Que es el domingo. Históricamente el pueblo judío se contaminó con la adoración al sol practicada por Babilonia y otros pueblos de la antigüedad, ¿verdad? Y otros pueblos de la antigüedad, ¿verdad? Tenemos el calendario gregoriano, donde el primer día está el domingo, Sunday, ¿verdad? Aunque la iglesia nunca adoró abiertamente al sol, comenzó a adorar en el día en que Roma adoraba el venerable día del sol. ¿Cómo es eso? Bueno, fue a través de un edicto de Constantino del siglo IV, exactamente en el año 321 después de Cristo, ¿verdad? Algunos idiomas como el inglés conservan aún este significado. Domingo es Sunday, significa día del sol, ¿sí? Y que no te engañen diciendo, no, pues es que es porque ese día resucitó Jesús. Eso es mentira, ¿sí? Eso lo toman simplemente como engaño para que muchos se vayan con esa idea de que es en honor de Cristo Jesús. No les interesa, ¿sí?, glorificar a Dios, ¿sí?, en ese sentido. Este cambio de día de adoración no ha sido cuestionado desde entonces por la cristiandad, a pesar de no tener apoyo bíblico alguno. Y así es. La mayor parte del mundo, la mayor parte de las iglesias que se profesan ser cristianas, adoran, se congregan en el día domingo para alabar a Dios. Y esto es un engaño tremendo para la cristiandad, ¿verdad? Vamos a otro punto más de la lección: la salvaguarda contra el engaño. La salvaguarda contra el engaño. En otras palabras, ¿cómo podemos protegernos de todo esto? Estos engaños de Satanás, estos dardos que siempre está lanzando, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, ahí, libro de Efesios, vamos al capítulo 6, dice el versículo 11, capítulo 6, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no está diciendo que no nos enfrentaremos, ¿sí?, a hombres impíos que siempre han atacado la sana doctrina, ¿verdad? Principalmente hace énfasis el apóstol Pablo, ¿sí?, en que la lucha la tenemos contra el enemigo de las almas y sus huestes, ¿verdad? Por eso no significa que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nuestra lucha es más fuerte contra espíritus, ¿verdad?, contra demonios, ¿sí?, contra todos los aliados, ¿sí?, todos los ángeles aliados de Satanás, ¿verdad? Pero Jesús
a través del apóstol, del profeta más bien, Ezequiel 20:20. Miren lo que dice: y santificad mis sábados. ¿Cómo? Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Todos aquellos que guardan el sábado, que lo santifican, sabrán quién es el Dios verdadero. Al ser dirigida por espíritus demoníacos, Babilonia ha engañado al mundo con su vino de doctrinas humanas, Apocalipsis 18, 2 al 3 y 14, 8, y al mismo tiempo ridiculiza y persigue a la pequeña minoría que se atreve a seguir adorando de forma contraria a la mayoría, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12, 17, donde el dragón se ha llenado de gran ira y está haciendo guerra con la mujer, pero principalmente con aquella remanente que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pero este pequeño grupo, que es el que adora a Dios como Él mismo lo ha dicho en su palabra, es decir, el día de sábado, según Éxodo del 20 al 11 y Ezequiel 20:20, por esta razón, el remanente fiel llama al mundo a adorar al Creador y anuncia la caída de Babilonia, que ha enseñado un falso día de adoración. Apocalipsis 14, 7 al 8. Apocalipsis 14, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Vamos con el último punto de esta lección. Leemos en Apocalipsis 18:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y oí otra voz del cielo que decía, sin duda esa voz del cielo es de Dios, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es el llamado? A salir de Babilonia, ¿verdad? Muchos cristianos sinceros aún están todavía en Babilonia, pero Cristo Jesús extiende sus manos, ¿verdad? Y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis sus plagas. El pueblo de Dios no está compuesto solo por el remanente que se mantiene fiel a las enseñanzas bíblicas. La gran mayoría está dentro de Babilonia. No son conscientes de estar adorando a Dios en el día incorrecto, ni de que están aceptando como verdad los engaños de Satanás, como la inmortalidad del alma, ¿verdad? Que está muy arraigada, sobre todo una vez que alguien muere, hacen una serie de ritos, ¿sí?, que demuestran, ¿sí?, que están intercediendo, o ellos creen que están intercediendo para que esta alma, aunque haya pecado y no se haya arrepentido, ¿sí?, tenga la opción de salvación, tenga la gracia de Cristo, ¿verdad?, tenga la gracia de estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso necesitan que alguien les enseñe su error y les invite a salir de Babilonia, que les enseñe que transgredir la ley de Dios, incluido el cuarto mandamiento, que es el sábado,
es pecado. Primero de Juan 3:4 y Santiago 2:10 al 11. Y todos los fieles deben recordar que la obediencia es solo un reflejo de la gracia de Cristo que nos libra de la condenación y del dominio del pecado. Terminamos este gran repaso de lección que sin duda a usted y a mí nos ha traído una grande bendición, pues Dios en su gran amor nos ha revelado, ¿sí? Varias cosas para que no seamos engañados. Leemos La pluma inspirada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 77. El vino de Babilonia, escuchen bien, el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, es decir, el día domingo sobre el sábado, que el Señor Jehová ha bendecido y santificado. Génesis 2, del 2 al 3, versículos 2 al 3, ¿verdad? Para el uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Ya leímos Eclesiastés 9:5, donde dice que todos sabemos que habremos de morir, pero los muertos ya nada saben, ¿verdad? Todos sus odios, ¿verdad? Sus sentimientos ya no tienen más paga debajo del sol, ¿verdad? Ahora, estas herejías que Babilonia está presentando, está predicando, está enseñando, emparentadas, ¿verdad? Y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno solo, ¿verdad? Hasta aquí, estimados amigos y hermanos, hemos llegado al fin de este repaso, ¿sí? Deseando sinceramente que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Se despide como siempre su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, solicitándoles amablemente, ¿verdad?, si es de su agrado, ¿sí?, este material, nos regalen manita arriba, pero también, lo más importante, que compartan este material con la gente que ustedes aman, ¿sí?, con la gente que ustedes quieren y estiman. Hasta pronto.